Estamos ya acercándonos para lo que es toda la temática que se va desarrollando en el tema del reino de Dios. Ya habíamos quedado en que pues se darían unas introducciones al tema, pero como hay tanto material disperso, necesitamos ordenar el pensamiento de acuerdo a lo que la Iglesia nos enseña. Así que bienvenidos a esta reflexión. Espero que cada uno vaya teniendo comprensión del mismo y para que sepan de dónde vamos a trabajar con una carta encíclica del Papa Juan Pablo II que se llama Redemptoris Missio. Esta carta del Papa pues fue escrita pues ya hace algunos años. Está revisando y es del 7 de diciembre de 1990. Ya tiene sus años. Pero Juan Pablo II, tratando el tema del reino de Dios desde el punto de vista ya magisterial, nos va a ordenar el siguiente material. En el numeral 12 de esta carta encíclica comienza el planteamiento sobre la misión de la Iglesia, que le queda claro a todo creyente católico que la misión de la Iglesia es proclamar, vivir el reino de Dios. Esa es la razón de la misión de la Iglesia. Igual pues el Papa Pablo VI habló sobre el tema de la misión de la Iglesia y él decía que la naturaleza de la Iglesia es evangelizar. Por tanto, nosotros estamos conscientes de que el ser iglesia es el haber sido llamados por Cristo para vivir el reino de Dios. No es otra cosa, sino vivir el reino de Dios. ¿Qué es lo que hemos vivido en el Triduo Pascual? El enfrentamiento entre los reinos. El reino que planteaba el pueblo judío y la visión de Dios del pueblo judío, por un lado. Por el otro, la visión de lo que era el César romano como la divinidad que tenían los romanos. Ellos tienen sus dioses, pero para ellos el Dios viviente es el emperador. Por eso esa lucha que se dio en los momentos de la pasión fueron, por un lado, la visión que tenía el pueblo judío de un Dios que era exigente, de un Dios castigador, de un Dios que hay que cumplir las leyes, todo este sistema antiguo, y Jesús que viene a plantear cómo la realeza de Dios se va a manifestar de un modo nuevo. Vamos a entrar directamente a lo que el programa del Papa Juan Pablo II plantea para ver cómo se ha de vivir este reino. Es el magisterio, diríamos, último que tenemos en esta materia para hablar del reino. Entonces, en los numerales 12 plantea el Papa: Dios rico en misericordia es el que Jesucristo nos ha revelado como Padre. Cabalmente su Hijo en sí mismo nos lo ha manifestado y nos lo ha hecho conocer. Escribía esto al comienzo de la encíclica Divis in Misericordia, mostrando cómo Cristo es la revelación y la encarnación de la misericordia del Padre. Ya desde el magisterio de los últimos papas ha ido ahondando en el tema de la misericordia. Dios es rico en misericordia. Es el planteamiento que hace Jesús. Jesús de Nazaret hace la presentación de Dios Padre como el Padre misericordioso. Basta pues leer los evangelios y encontrar el acercamiento de Dios Padre a
a todo lo que significa pues el seguimiento a su persona, la vivencia de Jesucristo. Diríamos sobre todo pues su orientación que le da a esta nueva forma de vida es mostrar la realeza de Dios. Pero ¿difiere esta realeza de Dios de la realeza que plantea el judaísmo, de la realeza que plantean los romanos? Y eso nos hace pensar pues que hay diversidad de realezas. La realeza que va a plantear Jesucristo es el acercamiento a este Padre misericordioso. Es lo que plantea pues la carta de entrada en este numeral 12 para orientar a la iglesia sobre el tema del reino de Dios. Y naturalmente va hablando cómo en la antigua alianza pues están las bases de todo esto. Entonces el Papa insistirá en un aspecto del Antiguo Testamento en el que la alianza antigua y la alianza nueva plantean la realeza de Dios. Si Dios es rey, pues hay que vivir sus enseñanzas. Si Dios es rey, hay una legislación que hay que vivir. Pero ojo, a Jesús plantea una visión distinta. Él habla ciertamente de las leyes de Dios, que son las 10 palabras, los 10 mandamientos. Pero si bien es cierto, en el tiempo en el que Jesús predica sobre esta materia, más que predicar, realizar la realeza de Dios en las situaciones históricas que le toca vivir, plantea que en el Antiguo Testamento pues sí se dio toda esta preparación, pero que en Cristo, en la nueva alianza, es donde la realeza de Dios queda específicamente marcada, como lo hemos visto nosotros en la pasión. El letrero, la causa de la condenación, es porque Él se proclamó rey. Es lo que ellos dicen. Los judíos lo acusaron. Este ha dicho que es rey de los judíos. Por el otro lado, cuando escucha Pilato de que aquel se está autonombrando rey, es un atentado contra el reino del César. Por eso los judíos aprovechan y dicen, si tú no haces caso, no eres amigo del César. Es decir, no estás debajo, no cumples con lo que la divinidad del César está mandando. Esas dos divinidades, la divinidad de Israel, la visión pues, que tenía el judío sobre Dios, era una, y cómo Dios reinaba, y la otra, cómo reina el César a través de leyes y sus legiones, todo el dominio que tenían sobre ellos. Esas dos divinidades son las que el concepto hace que Jesús de Nazaret, con la realeza de Dios, cuando Pilato le pregunta, luego tú eres rey, y Jesús dirá, yo para eso he venido al mundo. Y eso es lo que cierra el proceso en ese momento, al declarar que por boca de él mismo ha salido de que él es rey. Entonces, si él tiene una realeza, como él dice, mi reino no es de este mundo, indicando que el reino pleno está en el más allá, pero que se vive desde aquí, que según San Marcos se dirá, se trata del reino de Dios, el sí, pero todavía no. Es decir, vivimos en parte el proyecto del reino, pero en plenitud del reino estará, como San Mateo escribirá, el reino de los cielos. O San Lucas dirá el reino de Dios. O apenas unos par de textos que tiene San Juan, el reino de Dios.
Hay San Marcos, que es el que comienza directamente hablando sobre el reino de Dios. Entonces, esta realeza de Jesús es a la que está llamada la iglesia a vivir esos imperativos de Jesús de Nazaret. Es verdad que la iglesia como tal, como instrumento de realización del reino, pues debe estar abierta en el sentido de que el cometido de la iglesia es servir al reino de Dios y proclamar el reino. Así que en nuestras comunidades domésticas, Dios debe reinar. La realeza de Dios debe permanecer. Así que el Antiguo Testamento irá planteando esto, dirá que el hombre y la mujer fuimos creados por Dios para participar de su gloria. Y como el Nuevo Testamento, ya el numeral 13, planteará San Juan Pablo II que Cristo hace presente el reino, la realeza de Dios. Jesús de Nazaret lleva a cumplimiento el plan de Dios. Después de haber recibido el Espíritu Santo en el bautismo, manifiesta su vocación mesiánica, recorre Galilea proclamando la buena nueva de Dios. Y es aquí donde tiene el texto príncipe: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca, convertíos y creed en la buena nueva. Este es el texto príncipe inaugural del reino de Dios, porque Él es el reino de Dios. Así que la proclamación y la instauración del reino de Dios son el objeto de su misión, porque a esto he sido enviado. Pero hay algo más: Jesús en persona es la buena nueva, como Él mismo afirma al comienzo de su misión en la sinagoga de Nazaret, aplicándose las palabras de Isaías relativas al ungido enviado por el Espíritu del Señor. Al ser Él la buena nueva, existe en Cristo plena identidad entre mensaje y mensajero, entre el decir, el actuar y el ser. Notemos estas palabras del Papa, diciendo que Jesucristo es la buena nueva. Y esta buena nueva está en su mensaje, y al mismo tiempo Él es el mensajero. Entre el actuar y el ser manifiestan que ahí está la realeza de Dios, como Dios reina. Cito directamente pues la encíclica para que veamos en dónde se fundamenta en la actualidad la visión sobre el reino de Dios. El ministerio de Jesús se describe en el contexto de los viajes por su tierra. La perspectiva de la misión antes de la Pascua se centra en Israel. Sin embargo, Jesús nos ofrece un elemento nuevo de capital importancia. La realidad escatológica no se aplaza hasta un fin remoto del mundo, sino que se hace próxima y comienza a cumplirse. El reino de Dios está cerca. Se ora para que venga. Eso decimos en el Padre Nuestro: venga a nosotros tu reino. La fe lo ve ya presente en los signos o los milagros. Entonces, en los evangelios, los milagros harán presente la realeza de Dios. En los signos se hará presente el reino de Dios. O sea, la realeza de Dios, cómo se vive. Los exorcismos, ¿qué es lo que hacen? Pues nos hacen expulsar aquellos espíritus que van en contra de la realeza de Dios. La elección de los 12 está en función del reino de Dios. El anuncio de la buena nueva a los pobres, que les anuncia el reino de Dios, la realeza divina. En los encuentros de Jesús con los paganos se ve con claridad que la entrada en el reino acaece mediante la fe
y la conversión, y no por la mera pertenencia étnica. Entonces, por eso se hablará del reino y del reinado de Dios, cómo Dios reina y cómo dará el reinado universal. Así que el reino que inaugura a Jesús es el reino de Dios. Él mismo nos revela quién es este Dios al que llama con el término familiar. Él presenta en la realeza divina un acercamiento de parte del discípulo que se va a acercar al Padre con toda confianza y le va a decir, Abba, Padre. El Dios revelado sobre todo en las parábolas, cómo se vive el reino, nos dirá que este reino o realeza de Dios se va a dar mediante la misericordia. En aquellas 3 parábolas que tiene el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas. Es sensible a las necesidades, a los sufrimientos de todo hombre. Es un Padre amoroso y lleno de compasión que perdona y concede gratuitamente las gracias recibidas. Ahora bien, esta misericordia, el ámbito de la misericordia es que Dios ama entrañablemente y ama por decisión, como dice el libro de la sabiduría. Señor, si tú no me hubieras amado, no me hubieras creado. Pero porque me amaste, me creaste. Por decisión de Dios. Entonces Dios sigue amando. Es la presentación que hace Jesús. El Padre sigue amando a pesar de todo lo que el hombre pueda hacer. Esperando el cambio de mentalidad. Ese cambio de mentalidad que Él propone, dice el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y vuelvan a la buena noticia. Entonces, como esta cuestión es una decisión muy personal, no se puede pensar en que sean estas decisiones que se tomen a la ligera, sino hay que pensarlo. Cuando Dios nos habla, nos pide que le demos un giro a la cabeza para que se dé el cambio de mentalidad. Cuando uno descubre que Dios lo ama, de que Dios es amor, que la misericordia de Dios puede hacerle cambiar, entonces uno se acoge a la misericordia. Y hay un cambio pues de mentalidad. Y entonces recibe lo que Jesús enseña. No nos referimos pues a qué ideología tenemos, porque nos puede pasar la de los judíos o la de los romanos. Porque esos dioses están presentes pues. Tenemos los dioses de pensamientos de personas que dirigen, organizan una determinada forma de ver la vida religiosa y son ellos quienes van guiando. Entonces, cuando uno se deja guiar exclusivamente por alguien siguiendo sus ideales, no, pues entonces está haciéndose llevar porque una persona tiene una forma particular de ver la vida. Y en nombre de Dios le ha dicho que así es. Pero puede ser del otro lado el Dios de los romanos, en el Dios de la exigencia, el Dios castigador, el Dios que humilla. ¿Verdad? Son mentalidades que están ahí hasta el día de hoy. En cambio, la realeza de Jesús me hace ver a mí que soy su hijo y que me perdona, pero quiere que yo cambie de mentalidad para poder entrar en la relación personal con Él. En eso estamos. Por eso el cambio que plantea, por ejemplo, el evangelista San Juan, nos dice que Dios es amor. Él ama, y el amor es un amor entrañable, no es un amor pues sentimental, ¿verdad? No es un amor sentimental, sino que es un amor real.
en el sentido de que ama por decisión y espera que en el transcurso de mi historia personal yo pues cambie. Pero Él está abierto al perdón, al cambio que se va a dar y el apoyo que me ha de dar para que ese cambio sea real. Por eso dice Dios es amor. Todo hombre, por tanto, es invitado a convertirse y a creer en el amor misericordioso de Dios por él. El reino crecerá en la medida en que cada hombre aprenda a dirigirse a Dios como a un padre en la intimidad de la oración y se esfuerce naturalmente en cumplir su voluntad. Entonces la llamada es a que se den esos encuentros. Son de espíritu a espíritu. Como tenemos pues la comunicación con las personas de interior a interior. Y cuando las palabras, el sentimiento aflora de su interioridad, el otro también tiene una respuesta. Y eso es lo que pasa aquí. Es importante entrar en esta clave de oración. Pero por otro lado, esa realeza divina, la realeza de Dios, me pide a mí también tener claridad sobre cuáles son las normas, las nuevas leyes del reino presentado por Jesús. Es pues esta cuestión que nos ocupa y que la iglesia lo tiene pues planteado en este documento. En el numeral 14 de este documento Redemptoris Missio, se lo puede tener en el libro, en las encíclicas del Papa Juan Pablo II, que también la consigue usted aparte, pero también la puede tener en internet, en los documentos del Vaticano. Usted busca ahí Redemptoris Missio y pues lo va a lanzar. Bueno, estamos entonces en el numeral 14 y se titula Características y exigencias del reino, lo que caracteriza y las exigencias. Jesús revela progresivamente las características y exigencias del reino mediante sus palabras, sus obras y su persona. Entonces revela progresivamente las características y exigencias del reino. ¿Cómo se va a caracterizar el reino? Por las acciones de Jesús. Caracterizar viene de carácter, significa pues que lo que Él vive, pues también le va a pedir al discípulo que a la vez lo viva. El reino está destinado a todos los hombres, dado que todos son llamados a ser sus miembros. Para subrayar ese aspecto, Jesús se ha acercado sobre todo a aquellos que estaban al margen de la sociedad, dándoles su preferencia. Cuando anuncia la buena nueva, al comienzo de su ministerio proclama que ha sido enviado a anunciar a los pobres la buena nueva. Nótese bien que se trata de dar la buena nueva a los pobres. Valga recordar, pues, de que aunque esté más adelante en la carta encíclica, valga recordar que ya la primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, es sumamente importante tener claridad de que para entrar en el reino, según las bienaventuranzas, se requiere esta actitud de pobreza. Y cuando hablamos de pobreza, no nos referimos pues a la pobreza estrictamente material, sino lo relativo que tiene en cuanto a las cosas materiales. Todo lo material es relativo, porque se puede tener o no tener. Ahora nos damos cuenta en estos momentos de esta pandemia que ¿dónde está la verdadera riqueza?
Los bienes materiales, tal como se está viviendo en muchos lugares, pues hemos llegado a casi a la miseria, pues no hay fondos. Pero la pobreza presentada por un buen grupo de gente se va dando en la solidaridad, en el desprendimiento de aquello que a nosotros nos sobra. Teniendo nosotros lo necesario, lo superfluo, pues naturalmente puede servir para ayudar al necesitado. Se tiene pues la disponibilidad. Pero aquellos que están en la visión de la realeza divina, porque sabe que este mundo es transitorio. Pero la contraparte podría ser que la realeza no de Dios, sino la realeza de determinada deidad. Siempre se ha dicho que cuando hablamos de deidades, pues son visiones equivocadas, y una de ellas es el amor profundo, la adoración al dinero. Entonces, quienes viven en esta constante visión de acumular bienes, pues también en estos momentos se estarán aprovechando para acumular más dinero, porque esa es la finalidad, tener el capital. Pero el problema es a la hora de la muerte, que todo eso pues se queda. Entonces la persona sufre porque todo el capital, lo que ha trabajado, pues se queda. Y entonces el problema es que ese ídolo, como ídolo, no era nada. Y ahora lo estamos constatando, de que con dinero o sin dinero, lo único que vale es la convivencia en la familia. Por eso es importante saber orientar bien la vida cristiana sobre lo fundamental que es nuestra relación con Dios y la vivencia de la buena noticia a la que Jesús nos lleva. Así que el reino de Dios, dice, es para todos, por eso se anuncian las bienaventuranzas. Además, hace vivir ya a estos marginados una experiencia de liberación, estando con ellos y yendo a comer con ellos, tratándoles como a iguales y amigos, haciéndolos sentirse amados por Dios y manifestando así su inmensa ternura hacia los necesitados y los pecadores. Bien, este reino, pues es un reino, o la realeza de Dios exige liberación. ¿Liberación de qué? Entonces la liberación y la salvación que el reino de Dios trae consigo alcanzan a la persona humana en su dimensión, tanto física como espiritual. Entonces viene una liberación. Dice, 2 gestos caracterizan la misión de Jesús: curar y perdonar. Las numerosas curaciones demuestran su gran compasión ante la miseria humana, pero significan también que el reino ya no habrá enfermedades ni sufrimientos, y que su misión desde el principio tiende a liberar de todo ello a las personas. En la perspectiva de Jesús, las curaciones son también signo de salvación espiritual, de liberación del pecado. Mientras cura, Jesús invita a la fe, a la conversión, al deseo de perdón. Recibida la fe, la curación anima a ir más lejos, introduce en la salvación. Los gestos liberadores de la posesión del demonio, mal supremo y símbolo del pecado y de la rebelión contra Dios, son signos de que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Es lo que tiene el numeral 14. Entonces, como notan, hay unas características muy concretas como las acciones del Señor Jesús van orientando a mostrar la realeza divina. Apuntemos a algo, pues diríamos muy particular. Dice que se trata de una liberación física y liberación espiritual.
Es verdad que uno está sumiso quizás a estas daimonias, a estos modos de pensar, que son los que a uno le atrapan el pensamiento o motiva las acciones humanas para hacer el mal. Y uno dice, pero como decía San Pablo, es que el problema es que yo sí sé el bien que debo hacer, pero lo curioso es que hago el mal que no quiero. Entonces, ¿dónde está la realeza de Dios? Está en la sumisión a esos grandes valores que nos plantea el reino de Dios. Por eso se habla de la liberación de la posesión del demonio, pues que caracteriza en el momento actual, pues grandes masas de personas que son lideradas pues por alguien que los va guiando y son sistemas opresores de las gentes. Entonces Jesús viene con la realeza divina a mostrarnos que el hombre tiene que ser libre. ¿En qué sentido? Libre para optar por el reino de Dios, para optar por la realeza divina, porque los otros modos de pensar humano y de vivir humano, pues muchos de esos están alejados de Dios. Y no se trata de una cuestión, diríamos, entre comillas, una cuestión estrictamente religiosa que esté basada en comportamientos de práctica, de devociones, no, es que se trata de cambios de mentalidad. Y cambiando la mentalidad se cambia todo. Y esa mentalidad nos la cambia el Señor Jesús. En el numeral 15 de este documento dice: el reino tiende a transformar las relaciones humanas y se realiza progresivamente a medida que los hombres aprenden a amarse, a perdonarse y a servirse mutuamente. Notemos cómo el reino de Dios nos lleva a eso. Dice que transforma las relaciones humanas y se realiza progresivamente. Es decir, al hablar de que se realiza progresivamente, estamos hablando de procesos. Ahí diríamos, la realeza de Dios tiene los grandes ideales del reino. La realeza del mundo tiene sus propias categorías de pensamiento. Entonces, quienes seguimos este proyecto de Dios nos hace en primer lugar libres. En segundo lugar, nos hace vivir esto en forma progresiva. ¿Y qué es lo que tenemos que aprender? Cuando uno aprende, lo aprende en forma ordenada. Vemos a los estudiantes que tienen que estudiar en forma ordenada. Primero el A, segundo el B, tercero el C. Es decir, que tenemos una idea, le sigue la otra y la otra. Entonces uno va aprendiendo. Si uno no tiene ordenada la mente, pues no ordena la vida. Por eso Jesús exige este aprender. ¿Y cuáles son los temas a aprender? Pues aprender a amar. Es un proceso, sí. El mismo Papa Benedicto escribió una obra que se llama así, Aprendiendo a amar. Y él explica ahí de que para amar como Dios ama, pues hay que aprender, es fruto de un aprendizaje. Todo aprendizaje tiene unas exigencias, porque uno va aprendiendo y lo va repitiendo y no siempre le sale bien hasta que ya va más o menos atinando sobre lo que hay que hacer. Uno dice, ya voy aprendiendo. Hay una obra que se llama El arte de amar, porque se trata de ese aprendizaje como arte, ¿verdad? En arte, pues las lecciones que uno va aprendiendo, si es un trabajo manual, artístico, si es pintura, si es escultura, todo lo que implica el aprendizaje, pues no le sale uno bien a la primera,
pues después de tanto repetir y de ir mejorando, uno se da dando cuenta de que la pintura o la escultura, lo que uno va haciendo, le sale mejor. Por eso dice el Papa Juan Pablo II que hay que aprender a amar, porque el reino de Dios es eso. Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. La clave está en que uno tiene que soltar su modo de pensar y valorar el pensamiento que Dios nos da para poder amar. Y como digo, es un aprendizaje. Es el arte de amar. Y por tanto, como lo plantea el Papa en el orden del reino, dice, hay que aprender a amarse y por lo tanto el que ama aprende a perdonar y el que ama aprende a servir mutuamente. El aprendizaje al servir el uno al otro, pues se da en una forma progresiva. Jesús se refiere a toda la ley, porque recordarán que en Mateo 5:17 Jesús dirá, yo no vine a abolir la ley ni los profetas, sino a darle el verdadero cumplimiento, centrándola pues en el mandamiento del amor. Entonces es importante hacer notar esto, que Jesús, cuando habla de la realeza de Dios, habla de que esa realeza se vive mediante el amor. Antes de dejar a los suyos les da un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como Él ha amado. Entonces, las características del reino de Dios son las características de la vida de Jesús. ¿Cómo vivió Él amando? A uno le cuesta, pues, porque tiene una forma diferente de ser y que la vida así lo ha llevado. Pero cuando se encuentra con el reino y el planteamiento que Jesús nos hace, pues uno se ve en la necesidad de que ese cambio se produzca. El amor con el que Jesús ha amado al mundo halla su expresión suprema en el don de su vida por los hombres. Él entrega la vida por la causa del reino, manifestando así el amor que el Padre tiene por el mundo. Por tanto, la naturaleza del reino, óigase bien, es la comunión de todos los seres humanos entre sí y con Dios. Entonces hablamos de que la naturaleza, es decir, lo propio de lo que es el hombre, para lo que ha sido hecho, el hombre y la mujer hemos sido creados por Dios con esta naturaleza propia que está inclinada al amor. Por eso la naturaleza del reino es la comunión de todos los seres humanos entre sí y con Dios. Naturalmente eso se va aprendiendo en la vida comunitaria. Nos cuesta lo primero, porque eso de relacionarnos con personas que no están de acuerdo a muchas cosas, poco a poco se van dando cuenta de la importancia que tiene el reino de Dios y que todos bajo esa realeza de Dios vamos entrando en esa forma de experiencia de vida. No es fácil, me pongo a pensar que a veces la gente dice, ya cambié yo, ya, y ahora de hoy en adelante yo soy totalmente nuevo. Pues sí, está buena, la intención es buena, pero es un proceso. Después de cierto tiempo uno comienza a evaluar si realmente era o no lo que se estaba indicando. Por eso hablar el reino interesa a todos, dice el Papa, a las personas, a la sociedad, al mundo entero. Trabajar por el reino quiere decir, dice, reconocer y favorecer el dinamismo divino que está presente en la historia y la transforma. Entonces, él señala de que para trabajar por el reino, hablará, por ejemplo, aquí en este numeral, de construir el reino. Óigase bien. Hablamos de la construcción. Ustedes
como trabajadores saben cómo se construye, cómo se lleva adelante una construcción. Primero están las bases, luego lo que hay que levantar y luego cómo cubrir, es construir. Pues eso, dice, construir el reino significa trabajar por la liberación del mal en todas sus formas. Así que cuando uno dice, ¿usted qué está haciendo? Trabajando por el reino. Muy bien. Vamos a ver si la característica de su vida significa trabajar por la liberación del mal. Primero, en donde estamos, en la propia familia. Si ahí se va dando la liberación del mal. En todas sus formas, dice. Por eso uno tiene que tener la capacidad de lectura de todas las orientaciones que se van dando en la diversidad de formas de pensar y de vivir en la familia. Ahora que estamos todos los días ahí reunidos en familia. En resumen, dirá ya de esta parte, en resumen, el reino de Dios es la manifestación y la realización de su designio de salvación en toda su plenitud. Así cerramos pues toda esta primera parte que tiene la carta encíclica a la que me he referido. Es el capítulo 2, los numerales 12, titula El reino de Dios. Segundo titula Cristo hace presente el reino. Y luego las características y exigencias del reino. Vamos a dejar aquí pues porque ya después de algún tiempo de estar oyendo, pues uno es muy cansón, ¿verdad? No es que la capacidad de captar los contenidos uno los tenga claros, sino que va aprendiendo también a esto. Nos queda entonces para la próxima sesión los numerales 16, 17, 18 y para llegar hasta el 20 a la iglesia al servicio del reino de Dios. Esta es pues diríamos, la introducción que quiero hacer, no yo, sino como la iglesia lo tiene enseñado en esta carta encíclica Redemptoris Missio. Ya después abriremos todo el paquete, ¿verdad?, sobre el reino de Dios, pero que este esquema que tenemos aquí en la Redemptoris Missio nos ayude para la comprensión con la certeza pues de que lo que estamos viviendo es ciertamente la enseñanza del magisterio de la iglesia. Entonces, bueno, una cosa es importante entonces en familia. Ustedes se quieren mucho y el quererse, quieren lo mejor para sus familias. Ya los papás pues que tienen sus hijos, sus nietos, van viendo cómo el proyecto que comenzó en el matrimonio se cristaliza. El sueño ya está realizado. Pero otra cosa es plantearse si la familia que ustedes han procreado son familias que garantizan que van a pasar al reino de Dios. Por eso es importante trabajarlo ahora en familia y luego proyectar esto para la vida eterna, porque la única razón por la que venimos al mundo es prepararnos para la vida en el eterno. Así que, bueno, gracias por su atención en esta tarde que hemos reflexionado sobre esta introducción al reino. Espero pues que sea de ayuda para la comprensión de la temática pues que trabajaremos en el manual El reino de Dios. Así que buenas tardes, descansen.